Bienvenidos a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a este acto de este seminario y para ello, lo primero, le vamos a dar la palabra a don José Luis Martínez Donoso, que es el director general de Fundación 11, un gran luchador por la discapacidad desde la juventud, incluso desde la niñez, y que nos va a dirigir unas palabras. Adelante, José Luis. Sí, hola, buenas tardes a todas y a todos. Disculpar el pequeño retraso, pero bueno, un tema de protocolo me han dicho que no era muy apropiado venir sin chaqueta a saludarles y he tenido que subir a mi despacho por ella. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a este nuevo ciclo del seminario webinar de Avanzando en los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde abordaremos el impacto de la reforma legal en materia civil y procesal sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Mi vista no me permite ver cuántos, no está el dato, cuántos estamos en este momento enlazados, pero sí que deciros que en un primer momento nos ha congratulado que había más de 1.200 inscripciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos, como digo, muy optimistas que este grupo de trabajo que está realizando estos seminarios pues se sentían muy complacidos, ¿no? Queremos agradecer también al CERMI, del Consejo General también del Notariado, de la Fundación Aequitas, de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, en la organización de este acto, así como la colaboración especial, ¿no?, del Consejo General de Trabajo Social, cuya presidenta hoy nos acompaña, ¿no? Los contenidos que esta reforma tiene son fundamentales. Es una reforma enorme, ¿no?, que desde 1889 es la más importante que se produce y afecta a más de 140 artículos y 8 leyes de todo el avance de la protección jurídica de las personas con discapacidad, dando cumplimiento al artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que saben ustedes que fue, en todo caso, aprobado por las Cortes Generales y que, por lo tanto, se convirtió en marco normativo de nuestro Estado, de nuestra nación, ¿no? Gran redacción del proyecto de reforma que se inició por el Real Patronato de la Discapacidad, que fue el que inició todos estos trámites, la Comisión de Asuntos Legislativos del Real Patronato, y continuó por la Comisión General de Codificación. Paso del proyecto por hasta 3 titulares de ministerios de Justicia, es decir, eso nos puede hacer una idea del tiempo que se está trabajando en este tema, y con informes muy favorables del Consejo General de Estado, de los profesionales, en este caso legales, tanto colegiados, abogados, notariados, y finalmente del propio Consejo de Estado, ¿no? Pasó de un sistema que veníamos desde esa época de 1889 y sus continuas evoluciones a un sistema paternalista y fomentando en todo caso los apoyos y fomentando el respeto de la autonomía y la voluntad, deseos, preferencias y decisiones de las personas con discapacidad, donde el mundo del trabajo social va a jugar un papel muy importante. Por eso pensábamos que la primera tenía que ser dedicada a los agentes jurídicos, abogados y notarios, y la segunda a todo el trabajo social, que es una pieza fundamental en el respeto, en el apoyo, en el cuidado y en el seguimiento de las personas con discapacidad en este país. Quizás no se dé la valoración adecuada a lo que significa el trabajo social, pero gracias a ellos hemos conseguido que muchas de las luchas que se han tenido para esos cambios legislativos, esos cambios que promueven la inclusión de las personas con discapacidad en toda su extensión, desde lo asistencial a lo laboral, a la inclusión al ocio, al deporte. Sin los trabajadores sociales esto no sería posible, ¿no? Por lo tanto, seguiremos difundiendo desde esta fundación la reforma y estamos plenamente convencidos que después de esta tarde habrá un antes y un después para las personas con discapacidad, gracias al apoyo, gracias al conocimiento y gracias a la participación de
los y las trabajadoras sociales de este país. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde con este seminario, y seguiremos como Fundación 11 estando a su disposición para cualquier aclaración que requieran al respecto y apoyarles en todas aquellas dudas que de futuro tengan, y nosotros estaremos ahí para darles respuesta. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ahora a continuación tiene la palabra doña Emiliana Vicente González, presidenta del Consejo del Trabajo Social, de todos los colegios profesionales de España, del trabajo social y de, como se decía anteriormente, bueno, pues trabajadores sociales y diplomados en trabajo social, pero ahora ya se simplificó acertadamente. Muchas gracias por tu presencia. Adelante. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes. Quiero saludaros a los compañeros y compañeras que estáis en la sala y a los más de 1.200 personas que tenemos, afortunadamente, por todo el territorio, ¿no? Este formato online, la verdad, es que viene a acompañarnos, y de qué manera en momentos como estos, donde sería difícil poder aunar a tanto número de personas. Lo primero que quiero es agradecer a José Luis, director general, tus palabras. Me han contado, así ahora mismo, que tienes una hija que es trabajadora social y sabes bien… No, pero muy cercana a vosotros. No, ¿sí? No estamos Bueno, en cualquier caso te agradecemos, ¿verdad?, las palabras de reconocimiento que nos has hecho, y también pues quiero mandar un cariñoso afecto a Miguel Ángel Cabrera Luna, que cuando nos llamó para organizar esta sesión y para estar compartiendo este espacio, por supuesto, pues dijimos que teníamos que estar, ¿no? Lo primero que quiero es recalcar la importancia de esta ley histórica, ¿no? Lo decías también antes, aprobada el 20 de mayo, y esta reforma en la legislación civil y procesal en materia de discapacidad para las personas con discapacidad y sus familias realmente es un hito histórico y realmente marcará un antes y un después para las personas con discapacidad y para sus familias, porque pretende acabar con la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad, poniendo a disposición un sistema de apoyos individualizados que le permite tomar decisiones de manera autónoma y de manera libre. Esta reforma, como bien sabéis, afecta a 8 leyes. Esto no es fácil en hacerlo en este país, ¿no? Llegar me decía antes Miguel Ángel que se lleva como 14 años, ¿no?, en este trabajo, pero hablar de la modificación al Código Civil, a la Ley de Notaría, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la Ley de Registro Civil, la Ley de Patrimonio Protegido, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley Hipotecaria y la Ley de Comercio, no es cualquier cosa. Y llegar a haber conseguido un consenso que venga a poner en valor el avance en derechos para las personas con discapacidad y sus familias, realmente es para celebrarlo y para darnos la enhorabuena. Tal y como establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la verdadera inclusión pasa por tener capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, en todos los aspectos de la vida. También la Convención insta a los Estados a adoptar medidas para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad. Por tanto, si la Convención insta a los gobiernos y este Gobierno ha respondido de esta manera, nos tenemos que congratular y felicitarnos y felicitarlo también. Sin lugar a dudas, es un avance para favorecer la capacidad de decisiones de las personas con discapacidad con un sistema de apoyos concreto y adecuado. Es preciso que las administraciones públicas reconozcan que la discapacidad es un concepto que evoluciona, tal y como establece la Convención, y que esta es una herramienta jurídica importante para construir políticas públicas para este colectivo desde un enfoque de exigencia con los derechos humanos, donde, lógicamente, tiene que estar también presente la Agenda 2030 y el diálogo civil. Las personas con discapacidad son un colectivo especialmente vulnerable, expuesto a mayor riesgo y con unos índices de pobreza y exclusión mayores, y con sufren situaciones de acoso, de violencia o de discriminación más que otros colectivos. En el 10º informe AROPE sobre el estado de pobreza y los indicadores de pobreza y exclusión social de APE en España, se recoge un capítulo específico sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En este informe se confirma que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y exclusión mucho mayor y más elevado
que otros colectivos. Los datos de 2019 indican que la tasa AROPE de las personas con discapacidad es de 32,5. Esto es, 1 de cada 3 personas con discapacidad está en riesgo de pobreza y exclusión, la cifra más elevada de la década. Según el estudio de Plena Inclusión España, durante la etapa más dura de la crisis social y sanitaria generada por la COVID, las personas con discapacidad intelectual y sus familias han experimentado durante la pandemia un empeoramiento de la situación, con el consiguiente aumento de su vulnerabilidad. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 está trabajando en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2021-2030. Con esta nueva actualización se pretende poner fin a multitud de barreras, avanzar en un modelo social de igualdad de oportunidades, de derechos, de libertades fundamentales, así como la accesibilidad universal e inclusión plena en la sociedad. Desde el Consejo General del Trabajo Social consideramos que es necesaria una ley transversal de cuidados, así como el desarrollo de un conjunto de políticas públicas que aborden de manera integral y transversal los cuidados. Todo ello mediante un pacto de Estado por los cuidados. Colocar en agenda pública este asunto, el necesario compromiso político y social y profesional por el fortalecimiento y el desarrollo y la coordinación de los diferentes sistemas del Estado de Bienestar contribuyen y de qué manera a la cohesión social. Ha llegado el momento de un nuevo modelo social, basado en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es urgente una política transversal de cuidados en los sistemas públicos de protección, educación, sanidad, servicios sociales, garantía de rentas, empleo, vivienda. El cuidado ha de hacerse con corresponsabilidad, en una relación recíproca, mutua, igualitaria. Esto significa que todas las vidas tienen el mismo valor. Una sociedad que no implique y no se implique en esa corresponsabilidad y que no contribuya a esos espacios para el cuidado y para la vida de las personas, sigue siendo una sociedad desigual e injusta, pero más para unas que para otros, porque también hay que decir que el tema de los cuidados pasa por el aspecto que decía de la igualdad, porque cuando hablamos de cuidados y de la atención personalizada, descansa mayoritariamente en las mujeres. La multidimensionalidad de los cuidados implica una perspectiva social de interdependencia y supone que todas las personas la sienten en unas y en otras dimensiones, con una u otra intensidad. Rompe la noción de dependencia, independencia, autonomía. Plantea que todas las personas tenemos y hemos de cuidarnos en el día a día, que dependemos los unos de los otros en diferentes dimensiones, de diferentes maneras, en diferentes momentos en nuestras vidas. Para terminar, me gustaría darle las gracias y saludar también a la Fundación 11, que promueve esta sesión y este espacio verdaderamente importante en formato presencial y en formato online para abordar algo tan necesario y tan urgente como era esta reforma. También saludar al CERMI estatal, al Consejo General de la Notaría, a la Fundación AEITAS, a la Fundación Española de Fundaciones Tutelares por vuestra colaboración. Y, cómo no, a mi compañera Rosa Ugalde, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Guipúzcoa, trabajadora social con amplia experiencia y trayectoria profesional en el ámbito de la discapacidad y en concreto con las mujeres discapacitadas, que pondrá esta tarde en valor de nuestra profesión con el trabajo con este colectivo. Por tanto, muchas gracias y seguro que esta tarde será una tarde de aprendizaje, de reflexión y, desde luego, de mucha satisfacción, ¿no?, por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Pues bien, este seminario, donde habrá distintos participantes, la propia Emiliana Vicente, presidenta del Consejo de Trabajo Social, Federico Cabello de Alba, jurado, notario, director de la sección social de la Fundación AEITAS del Consejo General del Notariado, doña Rosa Ugalde Urbistondo, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Guipúzcoa, don Torcuato Recober Balboa, abogado, Asociación Española de Fundaciones Tutelares, y Gregorio Sarabia, delegado para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad del CERMI. Bueno, pues vamos a dar comienzo al seminario. Simplemente dos reflexiones muy breves. Una, la salutación y admiración por el trabajo social. Sois un colectivo muy importante y de conexión con los ciudadanos. Yo, mi primer destino en la Administración fue trabajar con Patro de las Heras mano a mano para sacar muchos temas de servicios sociales en los años 80. Y bueno, desde aquellos momentos guardo una admiración, un buenísimo recuerdo de vuestra profesión. Por otro lado, muchas gracias por vuestro esfuerzo y desvelos para mejorar la situación social de España y de este país.
La profesión del trabajo social debe y puede jugar un rol importantísimo como primera vía de contacto de las personas con discapacidad y sus familias, tan importante como es la función de los notarios, los abogados, los procuradores, los psicólogos, los médicos forenses, entre otros. Seréis y sois el primer referente y por eso estamos llevando a cabo este seminario. Estamos ante un auténtico yacimiento de empleo, como le hablaba anteriormente a Emiliana, aunque tardará, las cosas no se financian desgraciadamente por arte de Billy Rubí. Y bueno, pues la ley entra en vigor el 3 de septiembre y tenemos que aplicarla. Aquí están 68 páginas de boletín, que se dice pronto, para los que somos juristas y los que hemos hecho normas, pues realmente las normas son toros de Miura, es decir, las normas que se han modificado y las consecuencias que va a tener. Ahora el reto es la aplicación. Bueno, pues entonces vamos a la metodología, tenemos media hora, 3/4 para responder a determinadas preguntas que yo haré a los participantes, a los ponentes, y luego después habrá participación de los que estén en el seminario a través de preguntas que mi colaborador Juan González Badía me van a ir pasando. Hacemos 4 bloques para tener una hoja de ruta clara. Un primer bloque que es la introducción, un segundo bloque que es la transitoriedad, o sea, la aplicación transitoria de la ley, uno de los problemas más complejos. En segundo lugar, el tema central que son los apoyos, es decir, qué apoyos son necesarios. Y en cuarto lugar, la aplicación. Así que sobre eso empezamos. Bueno, pues entonces vamos a empezar con Rosa Ugalde, porque Emiliana ya tomó la palabra al principio, luego la recogeremos, preguntándole cómo ves este cambio desde el trabajo social, pero también desde la perspectiva de una persona que lleva trabajando con mujeres con discapacidad y con personas con discapacidad desde hace ya muchos años y que estás volcada profesionalmente en este tema. Adelante, Rosa. Bueno, vale, gracias. Bueno, un saludo para todas y todos y bueno, pues gracias por darnos la oportunidad de poder acercar un poco nuestra perspectiva, ¿no? Pues a este cambio legislativo que ya habéis explicado vosotras y iremos hablando sobre él a lo largo de toda la tarde, ¿no? En principio, pues supone un cambio de paradigma y avanzar, ¿no?, desde el modelo médico de atención a las personas con discapacidad, en el que llevamos inmersos muchísimos años, y a pesar de decir hace muchos años que estamos dentro del modelo social, pues resulta que todavía arrastramos, ¿no?, tenemos mucho rastro todavía del modelo médico, ¿no? El modelo médico en el que se asienta, ¿no?, sobre la rehabilitación de las personas con discapacidad, sobre el capacitismo el no darle a las personas con discapacidad las capacidades que tienen ni trabajar por desarrollar esas capacidades que tienen, ¿no? Y tenemos que avanzar y yo creo que toda esta modificación supone el avanzar hacia un modelo social, ¿no?, en el que pone el énfasis en la sociedad y en el cambio y en la transformación social que se tiene que dar para favorecer que estas personas que tienen discapacidad o las personas que tenemos discapacidad no nos encontremos con sociedades que nos discapacitan aún más, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es lo más importante. Para mí es la propia sociedad la que nos genera muchísimas veces espacios incapacitantes, ¿no? Y bueno, supone avanzar en el derecho que toda persona tiene a poder elegir dónde, cómo, con quién y de qué manera quiere vivir, avanzar hacia un modelo de vida independiente, ¿no? Bueno, y supone también el que se cambie y se desarrolle un modelo de intervención distinto sobre las personas con discapacidad. Y creo que esto ya lo podemos ir después matizando más, ¿no? Pero para mí las claves son estas. Sí que es verdad que me parece que todavía es más favorable esto para la mujer con discapacidad. Sí es cierto que trabajo hace muchos años con personas con discapacidad, con mujeres con discapacidad, y hay que tener en cuenta, ¿no?, la interseccionalidad que sufre la mujer con discapacidad y que, bueno, pues muchas veces, debido a esta falta de tener su propia capacidad jurídica, se han cometido muchas acciones, ¿no?, que han hecho que su vida sea todavía más complicada, ¿no? Porque son otras personas las que deciden por ellas y se han hecho las cosas sin contar con ellas, porque no tiene nada que ver la realidad de un hombre y de una mujer con discapacidad.
Y esto es así, ¿no? Y bueno, pues hemos hablado en otros foros muchas veces, ¿no?, de las esterilizaciones forzosas y demás, ¿no?, que son las que se han podido hacer gracias a que ellas no han podido tener la capacidad de poder decidir por ellas mismas y no se les ha preguntado nunca qué querían, cómo querían o de qué manera querían. Y bueno, para empezar, me parece que con esto es suficiente. Muy bien, has cumplido tu tiempo, 2-3 minutos máximo para tener agilidad, y si es menos, pues no pasa nada. A continuación me dirijo a Federico Cabello de Alba. ¿Qué supone esta reforma, Federico? ¿Cuáles son los principios y objetivos en los que se basa la reforma y tú cómo lo ves desde la perspectiva del notariado, con una persona en ejercicio, con un despacho notarial en tu ciudad, en Montilla, y luego en tus idas y venidas a Madrid para preparar el proyecto de norma que hemos estado trabajando juntos muchos años? Adelante. Sí, Miguel Ángel, buenas tardes. Muchas gracias a todos por este encuentro que considero un acierto, no solamente en cuanto que contribuye a que todos conozcamos un poco el contenido y las consecuencias derivadas de la ley, sino en cuanto que está enfocado al ámbito y al colectivo de los trabajadores sociales, que creo que es fundamental en el desarrollo práctico de esta ley. Lo ha sido también en el apoyo y en la delimitación de su contenido, porque ha sido un colectivo desde siempre volcado en el reconocimiento de estas innovaciones que reconoce la ley. De ahí nuestro agradecimiento y lo acertado de este encuentro. La reforma que supone, pues podemos hablar mucho rato sobre eso y vamos a centrarnos en 2 o 3 minutos. Pero yo os diría sin temor que la reforma supone el dar la vuelta como un calcetín a la consideración que el derecho privado daba a las personas con discapacidad. No ya desde la promulgación del Código Civil, sino desde la vigencia del derecho romano, el esquema ha sido esencialmente el mismo. Cuando una persona necesitaba asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad, la única opción que le daba nuestro ordenamiento era precisamente privarla de esa capacidad de decisión, privarla de esa aptitud para delimitar su situación desde el punto de vista jurídico, familiar o personal con relación a los demás. Se designaba una persona que la sustituía y que asumía la decisión de celebrar un negocio jurídico, de determinar su contenido, de formalizarlo, con independencia o no de la situación y las preferencias de esa persona con discapacidad. ¿Qué supone esta nueva legislación? Pues supone, como he dicho, darle una vuelta absolutamente, un giro de 180 grados a esa situación. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, frente a los problemas, a la necesidad de asistencia o apoyo que pueda necesitar una persona con discapacidad, a lo que se tiende y lo que debe hacerse es precisamente prestar una asistencia y apoyo a su toma de decisiones, no privarla de la posibilidad de tomar esas mismas decisiones. El principal puntal de la reforma es reconocer sustantividad a la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad, sin perjuicio de que hayan de dotarse de un sistema de apoyos o de asistencia que en cada caso será el necesario y conforme a sus derechos, voluntades y preferencias. Hasta la saciedad habla ahora el Código Civil del necesario respeto a los derechos, voluntad y preferencia de las personas. ¿Eso cómo se manifiesta en el propio Código? Pues dando preferencia, en primer lugar, a la voluntad de las personas con discapacidad. Son ellas las que, a través, normalmente, de un instrumento público, de un documento notarial, van a poder delimitar el sistema de apoyo y asistencia que les es de aplicación, con la garantía que supone la intervención del notario y con el establecimiento también de las salvaguardas que eviten injerencias y abusos en su toma de decisiones. Ese es el radical punto de inflexión que supone esta legislación. Nos equivocamos y la verdad es que da pena en muchas ocasiones escuchar a algunos autores o a quien habla sobre la reforma mencionando que se elimina la incapacitación, pero que se sustituye como figura la tutela por la curatela. La esencia de la reforma va por otros derroteros. En la curatela, la intervención en la restricción de los derechos de las personas con discapacidad va a ser el supuesto excepcional de las excepciones. El principal valor que tenemos que asumir desde el punto de vista práctico también de la reforma es que va a ser la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad la que va a hacerse valer y prevalecer frente a soluciones o modelos de esos sistemas de apoyo y asistencia
establecidos en la ley o por virtud de una resolución judicial. Solamente cuando eso no sea necesario y, como sucede con relación a cualquier otra persona, se reconoce y subsiste, lógicamente, en base a ese principio de seguridad jurídica que es debido tanto a las personas con discapacidad como a los demás ciudadanos, la intervención del fiscal y de la autoridad judicial. Esa es en esencia, y ciñéndome un poco al tiempo de que disponemos, de la nueva legislación. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora le damos la palabra a Gregorio Sarabia, que es profesor de la Universidad Carlos III, del Instituto de Derecho de Filosofía del Derecho, del Instituto de don Gregorio Especes Barba, y a su vez que es delegado del CERMI para la Convención de los Derechos Humanos. Gregorio, ¿qué supone pasar de un sistema jurídico de sustitución a uno fundamentado en la igualdad de los derechos humanos? Y te ruego que te ciñas al tiempo, por favor. Vale, voy rápido, Miguel Ángel. En primer lugar, quería saludar, desearles una buena tarde a todas las personas que están asistiendo a este evento y agradecer a la Fundación 11 la invitación tan amable que nos ha hecho al CERMI para participar en esta jornada. Un saludo especial también a las trabajadoras y trabajadores sociales a los cuales está principalmente destinada esta jornada. Yo creo, Miguel Ángel, que en primer lugar supone contar con una serie de herramientas que lo que van a traer son consecuencias bastante trascendentes para la vida de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y que sobre todo lo que vienen a exigir es un cambio en la mirada, tanto por parte del Estado como de la sociedad. Desde el enfoque social de la discapacidad que mencionaba antes Rosa, tenemos que tener en cuenta que la reforma normativa impulsada por esta ley tiene que ir de la mano de un cambio del entorno, una transformación, por lo tanto, de la mentalidad social y especialmente la de aquellos operadores jurídicos, jueces, magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores, que han de prestar, por lo tanto, sus respectivas funciones a requerimiento de las personas con discapacidad, como recién decía Federico, ¿no? Partiendo de los nuevos principios y no volver a los rasgos paternalistas de antaño. Seguramente las discusiones sobre el derecho de las personas con discapacidad a decidir sobre su vida, su lugar de residencia, su cuerpo, sus relaciones afectivas y familiares, se van a seguir enfrentando con una serie de prejuicios que en algunos ámbitos están todavía muy enraizados en la sociedad y que son argumentos a favor de la prevención y de la cura de la discapacidad, ¿no? Y que suponen también fenómenos como los que antes también se ha hecho referencia, como los de la institucionalización, las intervenciones forzosas o incluso la privación de la libertad. En este sentido, está claro que no resulta fácil incorporar la perspectiva sobre la discapacidad en el entramado de los derechos humanos porque, tal y como ya se ha mencionado, existe todavía una larga una tradición que todavía subsiste, que tiene un marcado carácter médico, paternalista y capacitista. Esto es lo que con la reforma hay que ir removiendo para generar un cambio, sin duda, que va a ser muy trascendental. Pues muchísimas gracias, Federico. Y luego la última pregunta de este bloque para Torcuato Recover, que es el representante de las fundaciones tutelares y además presidente de la red de juristas de plena inclusión. Torcuato, ¿en qué consiste el sistema de apoyo? ¿Nos lo puede explicar en pocas palabras para que lo entendamos? Y ahora hablamos en positivo, ¿eh? Y te ruego brevedad para pasar al siguiente bloque de transitoriedad. Adelante. Antes que nada, aunque me coma solamente unos segundos, agradeceros ciertamente, no sería de mínima educación no prestar el agradecimiento que está haciendo Fundación 11 en este sentido para divulgar este fundamental texto legal y esta sustancial modificación que se produce en nuestra legislación. Si hacéis muy bien en convocar esto, está clarísimo el interés que suscita y tenemos que seguir en ese aspecto. En fin, no consumo más tiempo en ese sentido. A ver, efectivamente, podríamos resumir casi en grandes titulares el cambio de la ley, pero es un cambio sustancial. Podríamos decir que se pasa
del régimen de sustitución, del régimen de representatividad que suponía el sistema de tutela, a un sistema de apoyo. En algún artículo he leído ya ese titular, ¿no? De la tutela a los apoyos. En el sistema de tutela, la persona estaba sustituida, representada y, por tanto, sustituida por aquel a quien el juzgado le había encomendado la tutela. Era su tutor quien decidía por él, quien firmaba, quien tomaba decisiones, quien hacía lo que entendiese respecto de su dinero, de sus bienes, de su persona, de decisiones de salud, de muchas de estas cuestiones. Con la Convención se establece, y además hay varios informes del Comité de Derechos de la Convención que así lo establecen, que este sistema de sustitución y representación no es acorde con el artículo 12 de la Convención. Y por esto la enorme ventaja es haber conseguido por fin un texto legal que incorpora el espíritu del artículo 12 de la Convención y evitar esta situación en la que nos hemos encontrado estos casi 10 años de aplicación de... No, casi no, más de 10 años de aplicación de la Convención en España con esta situación. Un sistema de apoyos es algo pues, enormemente versátil, que va a estar en función de las necesidades de cada persona. Por ejemplo, muy fácil de expresar cuando se trata de una discapacidad física. Una persona puede necesitar un apoyo de una muleta o de un bastón determinado, otro puede necesitar una silla de ruedas, o puede necesitar una silla de ruedas con un motor eléctrico, o puede necesitar apoyo de un asistente personal para realizar determinadas cuestiones. Igual ocurriría en el ámbito de los deterioros cognitivos. La discapacidad intelectual, la enfermedad mental, a la hora de adoptar decisiones voy a necesitar comprender cuál es el marco de la decisión en la que se realiza, comprender que alguien me explique adecuadamente sobre qué tengo que decidir, entender también el texto. Entonces, podría pasar sistemas de lectura fácil, sistemas de accesibilidad cognitiva, sistemas de imágenes, cualquiera de los ámbitos que hoy existen que facilitan los temas de accesibilidad cognitiva. Y con todo eso, adoptar finalmente la decisión. Los apoyos son, por tanto, no se pueden encerrar en algo muy concreto. Los apoyos son algo enormemente versátil, diferente, va a ser diferente en función de cada persona con discapacidad que tenga, pero también incluso de la propia decisión que adopta. No serán los mismos los apoyos que se precise una persona para adoptar con su hermano la decisión de vender la casa de sus padres, por ejemplo, que la decisión que precise pues, para modificar mi domicilio o cosas parecidas. Por tanto, el sistema de apoyo es algo pues, tan variable, tan versátil como cada persona con discapacidad también lo es. Muy bien, muchas gracias. Y ahora entramos en el segundo bloque, que es la transitoriedad, que es cómo se pone esto en funcionamiento y qué pasa con los que estaban con el sistema antiguo, cómo pasan al sistema nuevo. Va para Federico, y te ruego brevedad y claridad en la contestación. ¿Qué pasa con las más de 250.000 personas que están actualmente incapacitadas judicialmente? ¿Y qué pasará con las personas con discapacidad que cumplan 18 años a partir del 1 de septiembre del presente año que entra en vigor la ley? Bueno, pues adelante. Bueno, es uno de los supuestos que motiva más preocupación por parte del sector de la discapacidad, de la familia y de las personas con discapacidad. Está previsto expresamente en la propia reforma, en sus disposiciones transitorias, el régimen que se aplica a esas situaciones. Se hace referencia a que los tutores, los curadores, las personas o los defensores judiciales nombrados bajo la legislación anterior van a seguir ejerciendo esas funciones, pero con arreglo a las disposiciones que establece la nueva ley. O sea, ¿qué novedades incorpora la nueva ley? Como hemos visto antes, pues el necesario respeto a los deseos preferencias de las personas con discapacidad, la mínima intervención, la intervención personal de las personas con discapacidad en todas esas actos de trascendencia jurídica que sean necesarios. Se aplicarán a todas las personas que con arreglo a ese régimen anterior tuvieran la representación de una persona con discapacidad el régimen que ahora se establece en esta ley respecto de la curatela representativa. Para entendernos, y como antes os mencioné, la curatela representativa es un supuesto muy excepcional dentro de las soluciones que aporta como forma de asistencia y apoyo la nueva legislación, pero se remite a esa situación. Respecto de las padres que ostentan la patria potestad prorrogada o rehabilitada, que también es una materia que genera mucha inquietud en las personas afectadas, ¿qué va a suceder en adelante? Los que estuvieran nombrados o designados como o sujetos a esa patria potestad prorrogada o rehabilitada seguirán en esa situación hasta el momento en que se dé una revisión
de la resolución judicial en virtud de la cual se estableció aquella forma de asistencia, apoyo o en su día de representación, que en su ejercicio en adelante, lógicamente, quedará sujeta también a los principios de mínima intervención, de intervención necesaria de la persona con discapacidad y demás preceptos que establece la propia ley. Después veremos a instancia de quién se puede solicitar esa revisión. ¿Y qué sucede con las personas que cumplan a partir de la entrada en vigor los 18 años, a partir del 1 de septiembre del presente año? Pues a partir de que cumplan 18 años o estén emancipados, les dará aplicación el régimen general. Serán ellos los que puedan, voluntariamente, conforme a su deseo y preferencias, como reiteradamente establece la ley, quienes puedan delimitar su sistema de apoyo y representación. No obstante, se establece que durante los 2 años anteriores a que alcancen la mayoría de edad, hay una legitimación amplia para que determinados familiares puedan solicitar judicialmente el establecimiento de un sistema de apoyo o de asistencia. Habla específicamente la ley de que la propia persona, sujeta a la patria potestad, el propio persona que ejerza esa facultad de representación conforme a la legislación anterior, los padres, los tutores, podrán solicitar judicialmente el establecimiento de ese sistema de asistencia y apoyo, siempre y cuando la persona con discapacidad mayor de 16 años o emancipado no lo haya hecho por sí, en cuyo caso esas disposiciones serían preferentes. De esa manera se salva un poco el escollo o ese miedo a la inseguridad que en ese tramo de tiempo o en ese periodo de la vida se reconoce sobre todo respecto de los padres preocupados por la situación de sus hijos. Muy bien, muchas gracias. Para Torcuato, en los casos excepcionales donde una persona no se pueda regir en nada, ni pueda expresar su voluntad, ¿qué medidas tiene articulada el sistema que va a entrar en vigor? Y también añado un caso que nos lo contaban el otro día, en el supuesto de que la persona con discapacidad no quiera abandonar el sistema anterior y expresa su voluntad de que no quiere cambiar. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Da la ley alguna salida? Bueno, y te ruego brevedad. Sí, perdón. La ley establece de manera muy clara en las disposiciones transitorias que todas las resoluciones anteriores se tienen que aplicar con arreglo a los principios y a los criterios de la nueva ley. Así que, por tanto, no cabe decir es que yo me quedo con lo que tenía. No tiene más remedio que aplicarse conforme a la nueva ley. Entendamos que estamos hablando de legislación de derechos humanos. Estamos hablando, incluso si cree en el ámbito jurídico, de aplicación del artículo 10 de la Constitución Española, que establece que los tratados de derechos humanos tienen no solamente aplicación inmediata una vez que son ratificados en nuestro país, sino que sirven para interpretar el resto de las disposiciones jurídicas. Por tanto, no hay más remedio. Esto supone una modificación positiva y no cabe, por tanto, decir yo me quedo con lo que estaba. No cabe. Por tanto, en ese sentido, los cambios se van a producir obligatoriamente. La patria potestad prorrogada se termina, la tutela se termina y entonces habrá que precisar en cada momento, cada situación, cuál va a ser el sistema de apoyos que sustituya a cada una de ellas. En aquellos casos en que se trate de personas que requieran apoyo intenso y permanente, que no puedan tomar ningún tipo de decisiones o que sea muy difícil que lo realiza, pues efectivamente la ley establece, como decía antes Federico, el sistema excepcional, que por tanto lo que hay es que evitar que se convierta en el general, de la curatela representativa, el sistema de apoyo jurídico establecido por el juzgado, que vaya a ser más permanente, que suponga un continuo, es el de la curatela. Y la curatela podrá desempeñar también, el curador podrá desempeñar también la representación en aquellos supuestos en los que el juez establezca que esto es necesario dada la situación de la persona. Por tanto, esto va a ser así y habrá que, como digo, en respecto de la situación anterior, habrá que analizar caso por caso. A mí, perdona un instante que me salga un poco del guión, Miguel Ángel, pero es que me parece muy importante y mucho más teniendo en cuenta el auditorio del que estamos hablando, y creo que he visto ya incluso alguna pregunta en ese sentido, señalar que en el nuevo procedimiento judicial, que no será el único, como señalaba antes Federico, la forma de provisión de apoyo ya puede ser voluntaria y después también aparte estaría la judicial. En el judicial
se acaba con que el único criterio de valoración, podríamos decir técnico, era el del médico forense. Eso se acaba, ¿no? Ahora, el juzgado establece que puede solicitar dictámenes periciales genéricos, pueden ser de cual, y por tanto pueden incluso no ser los del médico forense o no ser solo los del médico forense, ¿eh? El juez debe recabar información sobre las necesidades de la persona, a su entorno, a los servicios sociales, a las entidades que lo están atendiendo. Puede incluso, se habla de informes periciales tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito social. Elemento que creo que es de enorme interés para la gente que nos oye, porque está justificando que ellos tendrán también un acceso específico para decirle al juez cuáles consideran que desde el conocimiento de la persona podrían ser el tipo de apoyos que precisa. Perdona que me haya salido, pero entendía que podía ser de interés el tema. No, muy bien. Y ahora enlazamos con Emiliana, precisamente al hilo de los servicios sociales, ¿verdad? ¿Cómo encargarnos de gestionar los sistemas de apoyo, los operadores jurídicos por un lado, los servicios sociales u otro? ¿Cómo se puede articular el sistema, pues, según tu experiencia y saber hacer entre los diferentes agentes implicados? ¿Y cómo enganchar esto en esta ley, en la aplicación de esta ley? Yo creo que cuando hay normativas nuevas, siempre se requiere una cierta pedagogía. No se habla de esta transformación para atajar situaciones y prejuicios, porque es verdad, tenemos una manera de actuar desde los profesionales, las instituciones, la propia norma, ¿no? Y esto, como bien hemos visto, es un cambio irremediable. Es decir, esto va de que hay una nueva ley y que tenemos que ajustarnos y aplicar esa nueva ley. Y aquí yo creo que lo más relevante y lo más importante es que tengamos la capacidad de difundir, de llegar, de sensibilizar lo máximo posible sobre esta nueva ley y a la vez esta labor pedagógica con las propias familias, con las propias personas, con su entorno y también, como no, yo creo que esto requiere de una cierta formación al respecto de este tema y, por tanto, tendremos que tener espacios como este, ¿no?, para ahondar más, para entrar en matices y para tener todo el mundo claro que ese sistema de apoyo se sustenta sobre la intervención individual de todos los actores que están en el escenario de la aplicación de esta nueva norma, ¿no? Y también de dar cierta seguridad y confianza a las personas y a las personas con discapacidad y a sus familias, porque, bueno, a veces los cambios, aunque sean para mejor, pero a veces producen siempre cierto rechazo, ¿no? El entrar en escenarios de cambio en muchas ocasiones pues produce rechazo. Por tanto, aquí es una labor de proximidad, de acompañamiento, de generar confianza y de que este escenario se entienda como un avance, porque así lo es, importante para nuestra sociedad y en particular para este colectivo. Muy bien, muchas gracias. Y la siguiente pregunta va para Rosa. ¿Qué cambios se contemplan en las funciones, tareas y responsabilidades desde el trabajo social respecto al sistema de apoyos como proveedores, gestores o protagonistas de los mismos, en base a tu experiencia? Vale, a ver, sí, mira, para mí lo más importante es que tiene que haber un cambio en la intervención y en el modelo de intervención con las personas con discapacidad. Se tiene que dar una atención personalizada, esto está clarísimo, ¿no? Se tiene que tener en cuenta que la persona tiene que ser núcleo de la intervención y también núcleo de la decisión. Hasta ahora hemos estado hablando todo el rato de poner a la persona en el centro de la intervención, por supuesto, si no, ¿dónde va a estar? Siempre digo yo eso, ¿no? Pero claro, una cosa es que la persona esté en el núcleo de intervención y decidamos todos por ella, que esto es muy común. Yo creo que como desde todos los sistemas en el que interactuamos con las personas con discapacidad, y esto lo venimos reivindicando muchísimo tiempo, ¿no? Y hace muchísimos años, es el que se tenga en cuenta a la persona con discapacidad, qué es lo que ella quiere. Yo creo que el principal cambio va a ser ¿no? El cambiar el modelo de intervención, en tenerle en cuenta como núcleo de intervención y como núcleo de decisión. El poder acercarnos a lo que esa persona necesita. Ya ha comentado antes un compañero, ¿no? El poder hacer un consentimiento informado de toda la intervención que se vaya a hacer. Que se adapte esa intervención que se va a hacer a cada persona que tiene discapacidad, dependiendo de la discapacidad que tenga, ¿vale? Para que ella pueda entender qué es lo que se va a hacer.
En el caso de que no tenga esa capacidad de poder entender y necesite de la toma de decisiones con apoyo, habrá que dar esta posibilidad de que tenga esta toma de decisiones con apoyo. Tendremos que presentarle el abanico de posibilidades que tiene, ¿no? En la intervención que se vaya a hacer con ella y ayudarle a que pueda ser la propia persona la que tiene que decidir o la que decida al final, con todos los apoyos que requiere, qué es lo que quiere para ella, ¿no? Y para esto es necesario que todas cambiemos también de forma de ver la discapacidad y de forma de ver a las personas con discapacidad. Y una formación también en este sentido me parece súper importante, ¿no? Y bueno, cualquier intervención profesional siempre deberá partir del enfoque de la discapacidad y del respeto a la autonomía personal. Y plantearse no solo lo que la persona puede hacer, que la persona con discapacidad puede hacer, sino lo que puede llegar a hacer. Y hay que facilitar también las condiciones de accesibilidad universal, apoyos y ajustes necesarios que sean fundamentales para la comprensión, como ya he ido diciendo antes, y para que la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, nos parece súper importante, ¿no?, en este contexto de intervención en que se apueste por un modelo social frente al médico, como he dicho antes, en el que me parece que la figura del trabajo social es imprescindible para poder articularlo. Y si se está apostando por fortalecer estas relaciones, por el acompañamiento, etcétera, los profesionales competentes para liderar esto entendemos que tenemos que ser los profesionales del trabajo social, ¿no?, como expertos en relaciones que somos, ¿no? Y bueno, pues por la visión holística que tenemos y porque hacemos una visión integral de todo esto, ¿no? Y muchas veces también porque antes se ha hablado, ¿no?, de la indefensión que tiene la persona con discapacidad. Y es verdad también que antes se ha hablado, ¿no?, de que la familia requiere, ¿no?, va a requerir también de un apoyo, porque este cambio de ley también va a generar en las familias, y de hecho lo estamos viendo ya, ¿no?, una sensación de desprotección hacia sus familiares, ¿no? Y creo que también es importante, ¿no?, este apoyo y este acompañamiento a la familia en esta transición, ¿no? Entendemos que la figura nuestra es la que tiene que constituirse como profesional de referencia en esta intervención, en este ámbito. Y bueno, porque además también entendemos que es una de las pocas figuras que está presente en todos los sistemas de protección social. Y creo que es muy importante que aseguremos realmente que las personas con discapacidad van a tener este sistema de apoyos que permita que haya esa protección que necesiten, ¿no?, y que les permita también ir desarrollando sus capacidades, su autonomía y su capacidad de autodeterminación también. Muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos para Torcuato. Dos preguntas en una. ¿Qué plan tienen las fundaciones tutelares para adaptarse a la ley y qué están haciendo algunas que ya se han adelantado? Y en segundo lugar, ¿cuál crees tú, a cuánta gente afectará esta ley? Es decir, por tu experiencia como abogado y como tanto personas mayores como personas con discapacidad cognitiva, etcétera. ¿Cuál crees que es el universo de aplicación de la ley? El ámbito subjetivo de aplicación, como decimos los juristas. ¿A cuántas personas afecta? Adelante. Mira, el número no sabría decirte, se ha hablado de... La verdad, mira, una de las cosas que se le había reprochado desde el Consejo, desde el Comité Internacional de la Convención a España en los informes que ya se han realizado, es que no tenía estadísticas fiables, no tenía datos reales respecto de estas cuestiones. Los procedimientos, las estadísticas del Consejo de Poder Judicial, que por otro lado son bastante buenas, sin embargo no distinguen y no puedes saber con exactitud cuántas personas están tuteladas, cuánto hay incapacidades plenas, cuántas incapacidades parciales. Los datos que manejamos, que son de la Fiscalía también, que sabéis que interviene en todos los procedimientos, podemos estar hablando efectivamente de varios cientos de miles de personas. Como tú ya apuntabas, tenemos tres grandes colectivos en ese ámbito: las personas con discapacidad intelectual, por cualquier clase, las personas mayores también o con deterioros cognitivos relacionados con la edad, el deterioro senil, el Alzheimer, todas estas que le van a poder también, que le suponen también limitaciones cognitivas para tomar decisiones, y las que se llaman también en algunos casos discapacidad psicosocial, las enfermedades mentales y tal, que también efectivamente van a necesitar apoyo o que son en muchos casos han sido y podrán seguir siendo los sujetos de medidas de este tipo, ¿no?, de determinación de apoyo. Esos serían los tres grandes bloques, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahora con todo ello? Pues ciertamente, como decíamos, habrá que cambiar el sistema. Se pasa a una situación, ya he visto algunas preguntas en ese sentido, se habla de falta de medios y demás. Tengamos en cuenta que ahora, primero, va a haber una buena parte, no diría yo, me atrevería a cuantificar por esa misma falta de datos que
se denunciaba antes, no podríamos cuantificar, pero sí sabemos que una buena parte de las personas que puedan tener autonomía suficiente para decidir cuáles son los apoyos que quieren hacerlo, no tendrán que irse a recursos judiciales. Podrán hacerlos, como señalaba Federico, por vía de documento notarial. Podrán ser ellos los que digan, yo quiero que quien me apoye para prestar determinadas decisiones, para adoptarlas, quiero que sea mi hermano, mi amigo, mi tal o cual persona que éste la realice. Por tanto, estaríamos quitando muchas de estas personas de pasar por el ámbito judicial. Y después la oficina judicial va a tener que funcionar de manera distinta. Ya el juez no establece una visión de superioridad respecto de la persona, sino que va a intentar establecer, incluso hay algunas cuestiones en la ley, en las modificaciones que también se realizan a la ley de jurisdicción voluntaria, muy curiosas, como por ejemplo dejar establecido que el juez en la entrevista, que ya no se llama ni audiencia ni exploración, en la entrevista que realice con la persona que será necesaria, le debe de informar también de cuáles son las alternativas de apoyo personales, de apoyos individuales que pueda adoptar sin tener que realizarse mediante una resolución judicial. El sistema va a cambiar. Para esto, la propia exposición de motivos lo cita. El juez tendrá que funcionar ahora, digo, de una manera diferente. Tendrá que hacerlo, dice la exposición de motivos, una especie de trabajo de mesa camilla, como hacen también los jueces de la jurisdicción de menores, por ejemplo, contando con informes, con información, con complementos, con adecuación respecto de lo que necesita la persona. Y con todo eso podré dar más información. Y hay un instante, consumo solo un minuto, Miguel Ángel, hay necesidad, efectivamente, lo habéis señalado varios de los que habéis intervenido, lo está diciendo la gente, hay necesidad de dar mucha más formación en la materia. La ley es consciente de eso, se ha introducido una disposición adicional en el paso por el Senado por el que todos los organismos que tengan relación con esta materia, y cita Consejo General del Poder Judicial, notariado, secretarios judiciales, letrados, todos, pero también colegios profesionales, deberían de realizar formación en esta materia para que todo el mundo se adecue a una forma de pensar distinta. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora va para Gregorio. Esta reforma supone un cambio de paradigma en la libertad y dignidad de todas las personas. Se necesita un cambio en la sociedad para la comprensión de estos principios y su aplicación. ¿Cómo conseguir este cambio cultural? Y te ruego brevedad, por favor. Vale. Pues, por un lado, me parece importante algo que apuntaba recién Torcuato. Desde el CERMI vamos a estar muy vigilantes de que se cumpla con estas tareas de información, de formación, de sensibilización en todos los aspectos, en todas las aristas que supone una reforma de este calado. También tendríamos que tener en cuenta, Torcuato también hacía referencias a la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que justamente en su artículo 8 establece, ¿no?, que los Estados partes, y en este caso es un deber de España, es un deber del Estado español, comprometerse a adoptar medidas que sirvan para sensibilizar a la sociedad, incluso a un nivel familiar, para que se pueda tomar un mayor nivel de conciencia respecto de las personas con discapacidad y se fomente también el respeto de los derechos a partir de los derechos que se están reconociendo a partir de esta reforma. Esta obligación también se extiende a lo que significa la promoción de programas de formación que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas. Y en este sentido, yo creo que también voy a tomar solo un minuto más para recordar algo que me parece que es importante y que también ha salido al hilo de las reflexiones de esta tarde, que tiene que ver con cómo se produjo el nacimiento del modelo social de la discapacidad. En este sentido hay que tener en cuenta que ya desde los años 70 del siglo XX estuvieron muy involucrados los activistas de la discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad, en donde estaban presentes también las familias, y que condenaron ese estatus de ciudadanía de segunda clase. A partir de esa forma de involucrarse en la lucha por la visibilidad y por la defensa y promoción de los derechos, es que adquirió músculo la participación política de las personas con discapacidad. Y estas organizaciones lograron abrir también un nuevo frente en el área de los derechos civiles y de la legislación antidiscriminatoria. En este sentido, no es el momento de bajar la guardia, sino
redoblar también los esfuerzos para que se pueda llegar a sensibilizar a toda la sociedad en estos aspectos. Y en este sentido, reitero, el CERMI va a estar vigilante, va a estar pendiente de, si me permiten la expresión coloquial, de que se pongan las pilas todos los órganos públicos que tienen que involucrarse en esta tarea. Federico, ya vamos concluyendo y pasaremos a las preguntas realizadas por todos los que están participando. Federico, ¿qué consejo le darías tú a los profesionales del trabajo social y a las familias? Es decir, tú como notario, como persona que has atendido a muchísimas personas con discapacidad y que sabes de este tema, que aconsejas a compañeros tuyos, ¿cómo ves la aplicación de la ley? ¿Qué les dirías? ¿Y cómo piensas que debemos de evolucionar y cómo para poder ir hacia la aplicación de la misma? Que nos llevará tiempo, pero las cosas no salen gratis. Nos llevará tiempo y además hay que tener... Yo tengo un cierto miedo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque igual que con la legislación anterior se podían hacer las cosas en muchas ocasiones mejor de lo que se hacían, con una legislación mejor como la que tenemos también se podrán hacer las cosas mal. El consejo con carácter general. Lo primero, informarse y acudir a donde necesariamente le van a dar una información ajustada a la situación de hecho de las personas con discapacidad. No hay dos personas con discapacidad iguales que rehuyan de soluciones, digamos, genéricas para la situación de las personas con discapacidad. A partir de ahora, todos los profesionales que estamos relacionados con la discapacidad, evidentemente debemos de asumir una nueva responsabilidad, pero sobre todo la de estar por encima de esa pereza jurídica que supone el acudir pues, a formularios, el acudir a soluciones, digamos, de corte general. Hay que acudir a cada caso concreto, estudiarlo con detenimiento y acudir, lógicamente, al profesional que en cada caso sea necesario. En el ámbito notarial, evidentemente, tenemos que hacer un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo. Si bien no se trata de una función ajena a nuestra tradición jurídica, sí que es verdad que hay que asumirla desde otro punto de vista, en cuanto que ahora mismo se ofrece, con arreglo a la ley, un abanico de posibilidades mucho más amplio. Antes nos quedaba solamente remitir a las personas a la intervención judicial, ahora no. Dentro de ese abanico de posibilidades, evidentemente, está el recurso a conocer y la necesidad de conocer el ámbito de las personas con discapacidad. Y no solamente su ámbito familiar, sino el ámbito social en el que se mueve y en el que pueden aportar mucho los trabajadores sociales. Hablamos mucho de los apoyos. Esos apoyos no vienen del cielo de un día para otro. Esos apoyos se limitan con el tiempo y ahí los trabajadores sociales también tienen una especial trascendencia por lo que se refiere a su actuación. Y consejos, y para acabar, ya espero ceñirme al tiempo que nos está dando a cada uno, sobre todo perder el miedo. Una de las limitaciones más importantes que atenaza a la sociedad, y no hablo ya desde el punto de vista exclusivamente jurídico, es el miedo y el entender el paternalismo a que tantas veces estamos haciendo referencia como una equívoca o un recurso equívoco a la limitación del respeto a la voluntad de las personas con discapacidad. Modo de asegurar su situación lo habrá como respecto de cualquier otro ciudadano, pero sobre todo perder el miedo ante estas situaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar ya a las preguntas del chat, que son muchas. Juan González Badía las ha colocado por temática, lo cual facilita para este coordinador la distribución de las preguntas. El tema que más ha salido al principio ha sido el de la transitoriedad, es decir, la aplicación en los próximos años. Y las preguntas son fundamentalmente por un lado Torcuato y por otro lado para Federico. Pero las voy a leer todas y ya pues empiezas tú, Torcuato, y acaba Federico. Espectador anónimo. Tengo dudas con respecto a la rehabilitación de la patria potestad que se estaba gestionando hasta ahora. ¿Desaparece dicha figura? ¿Y las anteriores sentencias con dicha rehabilitación, cómo queda a partir de la entrada en vigor de la reforma? Belén. ¿Qué término es más adecuado para utilizar actualmente en los documentos escritos? Donde decía incapacitación judicial, ¿se podría denominar modificación de la capacidad de obrar? ¿Necesidad de apoyos y tipos de apoyos? A Reyes.
Según lo publicado, las sentencias ya existentes y previas a esta modificación van a ser revisadas y modificadas acorde a la nueva normativa. Según he leído, durante un año las familias tutores pueden solicitar esta revisión. Tengo entendido que son 3, ya lo aclaro. O han de esperar estas familias a que el juzgado correspondiente lo revise. ¿Es un trámite que pueden presentar los actuales tutores o personas a los que han sido modificadas la capacidad? ¿Sería un trámite que no tendría coste para las personas afectadas? Y ya al final, la cola sobre la transitoriedad. Mercedes Serrato. En mi experiencia, tanto operadores jurídicos como algunas familias tenían muy asumido el sistema sustitutivo, que anulaba la capacidad de decisión de personas con discapacidad. Esta reforma supone un cambio de paradigma muy importante. ¿Conocen si hay alguna política pública destinada a que se realice este cambio de mentalidad colectiva? Y al final, el final de los finales. Susana, para los ponentes juristas, me gustaría que comentaran cómo queda la cuestión de la responsabilidad con la reforma. Punto por el momento. Adelante, Torcuato, luego Federico. A ver, primero está el marco legal. Podéis ver, algunos de los intervinientes han dicho que efectivamente debería de leerse la disposición transitoria y adicional en ese sentido. A ver, el primer marco que establece el sistema de transitoriedad es lo que antes señalaba yo. Las resoluciones anteriores han de aplicarse con arreglo a los principios de la nueva ley. Establecer otra cosa sería falsearla. Podéis decir, lo anterior estaba así y por tanto se mantiene. No, hay que aplicarlo al nuevo principio. Y luego establece también que los juzgados tienen un plazo de 3 años, como avanzaba Miguel Ángel, para proceder a hacer la revisión de todas las resoluciones anteriores. Aún así, ese plazo es para los juzgados, porque ciertamente les va a suponer un trabajo muy considerable revisar todas las tutelas que estaban en marcha anteriormente y las curatelas y establecer y sustituir unas figuras por otras. Esto va a suponer ciertamente bastante trabajo y por eso los juzgados están diciendo denme tiempo y denme medios, como también estáis diciendo muchos de vosotros, para poder hacer esto adecuadamente. Va a necesitar que la oficina judicial cuente con más profesionales posiblemente para hacer esto bien. Además, estas modificaciones se harán, no tiene por qué esperarse a los 3 años. También la ley dice que cada vez que sea necesaria algún tipo de actuación judicial en la que sea preciso, por ejemplo, solicitar una autorización judicial para la venta de un bien o para una escritura de adjudicación de una herencia en la que participa una persona con discapacidad, por ejemplo, para nombrar un defensor judicial que tiene que intervenir en esas operaciones, para hacer la rendición de cuentas anual, que ahora mismo se viene realizando, establecida la legislación. En cualquiera de esas actuaciones procesales ya debería darse lugar a la revisión de la sentencia y a la revisión del modelo previo y establecerse el modelo más adecuado. Por tanto, este es un poco el marco general. Por ahí tiene que ir la cosa también. Había una última pregunta que señalabais respecto del tema de la responsabilidad. Esta es una cuestión fundamental y quizás no siempre le damos la importancia. Los que llevamos mucho tiempo en este ámbito sabemos que muchas familias no han querido hacerse cargo de las tutelas de personas con discapacidad, personas con deterioro cognitivo, personas con enfermedad mental, porque por el riesgo que suponía asumir las obligaciones judiciales y demás, o también porque tenían que asumir, de acuerdo con la legislación, los riesgos de los actos que generase el tutelado. Y, por tanto, el tutor tenía que responder de lo que el tutelado realizaba. Y hay muchas familias, sobre todo en enfermedad mental, que decían, yo no quiero meterme en esto y, por tanto, no quiero saber nada. Esto se ha cambiado en la reforma de la ley. Se modifica y será la propia persona con discapacidad la responsable de su acto, con sus bienes, con su patrimonio, pero por tanto esa responsabilidad no se deriva ya a la figura que esté prestándole el apoyo. Esto creo que es de enorme relevancia. Hay alguna cuestión de lo que has dicho que creo que ya me he perdido en cuanto a los trámites y tal. Hay algunas también se están incidiendo en ese sentido en respecto de los costes. En la revisión judicial que se va a realizar no tiene por qué generar costes ninguno. También es importante. O sea, esa que tienen que realizar los juzgados, la harán los juzgados de oficio, en ese plazo de los 3 años, sin tener que, por tanto, contratar abogados y demás. Mi opinión personal, mi consejo personal es que efectivamente es mejor estar asesorado, como decía usted, Federico, tener asesoramiento, saber de qué va cada cosa, no dar lugar a que toda la información te la den en el juzgado, entre otras cosas porque tienen otras muchas situaciones que resolver, ¿no? Pero por lo menos la tramitación jurídica no va a generar costes. Generará la del nombramiento de curador, por ejemplo, pues sí va a hacer la de la remoción del curador anterior. En algunos de estos sí establece la ley que es innecesaria la intervención de abogados, pero solo en muy pocos supuestos. Muy bien, pues damos la palabra a Federico. Adelante. Bueno, un poco los huecos que puedo apreciar que ha dejado Torcuato, que ha esquematizado muy bien, las cosas. Yo, por un lado, tengo
aquí anotado lo de la patria potestad rehabilitada, pues se ha contestado un poco en ese sentido. Antes vimos que tanto la patria potestad prorrogada como la rehabilitada se van a seguir ejerciendo conforme a la disposición de la ley, en tanto no se revise esa situación. ¿Quién puede dar lugar a la revisión de esa situación, tanto de la patria potestad prorrogada o rehabilitada como de las situaciones de incapacitación o modificación de la capacidad que se reconocían con anterioridad? Pues habla la disposición transitoria cuarta, que será la persona afectada, la persona con discapacidad, los progenitores que ostenten la patria potestad, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos. Podrán solicitar judicialmente la revisión de esa situación y la adecuación a la nueva situación. En el plazo máximo de 1 año deberá resolver el juzgado. Y en el plazo de 3 años, a que había hecho referencia en varias ocasiones, pues si no se ha procedido a la revisión de esas situaciones a instancia de esta persona legitimada, podrá hacerlo el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial de oficio. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que va a suceder en la práctica? Pues que estas revisiones no van a ser tan, digamos, sorpresivas, sino que se van a graduar con arreglo a los supuestos en que una persona necesitada de asistencia o apoyo vaya a necesitar esa asistencia y apoyo. Como sucedía hasta ahora. Nadie acudía a un procedimiento de incapacitación y tampoco va a establecer o acudir a un sistema de asistencia y apoyo en muchas ocasiones si no le es necesario para desarrollar un determinado acto o negocio con trascendencia jurídica. Entonces es cuando se va necesariamente a modificar esos sistemas de asistencia y apoyo previa. Respecto de otra de las preguntas, ya no podemos hablar de capacidad modificada judicialmente, sino desde el punto de vista del derecho transitorio que hemos visto. De todas maneras, no hemos de perder de vista que nuestro Código Civil y la reforma en sí hace una distinción clara respecto de algunos preceptos que no podemos entrar a considerar, algunas instituciones que no tenemos tiempo de ver, pero respecto a los cuales sí exige una declaración administrativa de discapacidad, el famoso certificado de discapacidad. En todos los supuestos, en la mayoría de los supuestos, lo que se exige es el tener certeza sobre que esa persona necesita asistencia y apoyo, no ninguna calificación jurídica o administrativa de la discapacidad. En cuanto al tema de la responsabilidad, pues señalar o reiterar lo que ha dicho Torcuato. Las personas con discapacidad en la actualidad o pasan a ser responsables desde el punto de vista extracontractual y contractual de sus propios actos, en el mismo sentido en que son los demás. Respecto a las personas que asuman forma de asistencia y apoyo, en los supuestos, vuelvo a repetir, excepcionalísimos de la curatela representativa o en los supuestos en que se dé esta situación, sí se reconoce la posible derivación de responsabilidad hacia el curador representativo que tenga una facultad de carácter amplio y que conviva con la persona con discapacidad. Aquí se ha hecho una adaptación, digamos, a grosso de la determinación de la responsabilidad que antes se reconocía respecto de los tutores. Esta es la situación en la que queda ese ámbito de responsabilidad y creo que no nos quedamos ninguna de las preguntas atrás, si no ya lo dice Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias. Seguimos y yo creo que la mayoría del siguiente bloque son para vosotros, pero también pueden intervenir el resto. Habrá un bloque sobre trabajo social y otro sobre las fundaciones tutelares. El siguiente bloque es la dotación de los recursos, la aplicación. Son muchas preguntas, pero las voy a decir todas, los que os interese, lo apuntáis para poderlo contestar, que es lo que veáis que tiene más punta, por decirlo de alguna manera. Aspaz de Valladolid nos pregunta, ¿cuáles son los pasos para tramitar el cambio de la figura del tutor al curador? Al no ser de oficio, ¿es preciso la figura del abogado y procurador? En parte yo creo que se ha contestado, pero seguimos. ¿Se presenta informe ante la Fiscalía por parte del trabajador social para iniciar el trámite? Aspaz de Valladolid. Ana Arranz, ¿pueden poner un ejemplo práctico concreto de apoyos? Gracias. Carolina Martínez, ¿la figura de la patria potestad prorrogada se sustituye por el término de guardador de hecho? Pregunta, es una interrogación. Belén, ¿el nuevo procedimiento requiere intervención obligatoria de un notario? ¿Cuál será el coste para la persona afectada? Cruz, Raquel, ¿están previstos los recursos tanto humanos como económicos adecuados para que la ley se ponga en práctica? Esto en todo caso lo responderé yo sin perjuicio de vosotros, o sea, tengo mi opinión sobre el tema. Raquel, ¿se va a formar a los profesionales? Francisco Martínez, en los casos en que haya oposición / contradicción, ¿quién realizará la valoración técnica? ¿Continuarán haciendo las valoraciones el forense? Creo que ya ha salido que no va a ser en exclusiva, pero si queréis contestar, adelante.
Espectador anónimo. Cuando la persona con discapacidad se oponga a recibir el apoyo, ¿cómo se hará? Hemos hablado, pero volvemos a hablar. Espectador anónimo. ¿Cuál será el procedimiento y el perfil profesional de las personas encargadas de valorar la necesidad de apoyos necesarios en caso de discapacidad intelectual, deterioro cognitivo o enfermedad mental? Esta está claramente dirigida a Torcuato. Espectador anónimo. ¿Creen necesario un cambio de modelo de intervención social en los servicios públicos para que estos cambios se hagan efectivos? Cristina Cabezas, vamos acabando. ¿Cómo se materializa a nivel notarial, para ti, Federico, esa petición de apoyo? ¿Después se informa al juzgado para la modificación de la sentencia? Raquel Ortega, ¿qué pasa con las jurisdicciones que no tienen juzgados especializados? Me refiero, intuyo que se refiere a juzgados de familia o de menores, etcétera. Y estos son el bloque, en principio dirigida para Torcuato y Federico, pero independientemente si alguno de los ponentes quiere hacer alguna mención, ningún problema. O pide la palabra o por el chat nos dice que quieren hablar y se la damos inmediatamente. Pues adelante, si quieres empezar tú, Federico, y luego Torcuato, para romper un poco el hilo e ir yendo a las cosas a la limón. Adelante, pues. Bueno, yo he ido tomando un poco, como he podido, nota de las dudas que se plantean y a ver si, por lo menos las que se refieren un poco a nuestro ámbito de actuación, puedo solventarlas de algún modo. Hablaban por ahí de la patria potestad prorrogada o rehabilitada si ahora se convierte en la guarda de hecho. La guarda de hecho es una institución distinta, es una forma de asistencia y apoyo tipificada o reconocida por la ley. ¿En qué consiste? En aquella persona que sin un título formal habilitante alguno, pues ejerce la asistencia y apoyo respecto a una persona necesitada de esa protección. No hay una regulación amplia en nuestro Código Civil, tampoco es adecuado, creo yo, en cuanto que se trata de una situación de hecho que viene a solventar la necesidad de asistencia y apoyo de la mayoría de las personas con discapacidad. Hay una regulación parca en el Código Civil, como sucedía con anterioridad, pero sí se reconoce ya que es una situación o una forma de asistencia que podrá ser de carácter permanente, digamos, que no necesariamente tiene que acabar, como se reconocía antes por muchos autores, en una revisión judicial de la capacidad de las personas. En muchas ocasiones esa guarda de hecho la ejercerán los padres, porque son quienes conviven con las personas con discapacidad, pero no necesariamente debe de encauzarse a través de una guarda de hecho, que podrá encajar evidentemente ahí, pero no necesariamente se da una equiparación automática entre la guarda de hecho y la patria potestad prorrogada. En cuanto al recurso a la intervención notarial, ¿cuál es el cambio que establece la ley? El cambio que establece la ley es que la persona con discapacidad podrá voluntariamente establecer ese sistema de apoyo y asistencia que le será de aplicación en el futuro, o bien necesitará apoyo o asistencia para un acto puntual que realice en presencia del notario. Eso no excluye, lógicamente, que la persona con discapacidad pueda por vía judicial solicitar el establecimiento de ese sistema de asistencia y apoyo. Pero la vía natural y la vía que se establece como mecanismo de esas formas voluntarias es la vía notarial, ya sea para elegir uno de los diferentes tipos de asistencia o modelos que establece el Código Civil, ya sea para establecer uno a medida de la persona que considere necesario establecerlo. En cuanto al coste, pues son documentos sin cuantía que no van a tener un coste excepcional ni muchísimo menos, y sobre todo si lo comparamos con el necesario recurso a una intervención o a un procedimiento judicial de los que venía a denominarse de modificación de la capacidad o de incapacitación. La valoración de la discapacidad, y ya creo que acabo porque si queréis después damos otra vuelta a alguna de las preguntas. La valoración de la discapacidad, pues en el ámbito notarial, como siempre se hace y con relación a cualquier ciudadano, es el notario la autoridad encargada y responsable de valorar la aptitud de la persona para celebrar el negocio jurídico de que se trate. Se trate ya de una persona con discapacidad o un ciudadano que no tenga discapacidad. Eso es lo que se demandaba y es lo que en el futuro se prevé. Que ante la comparecencia de una persona que necesita asistencia y apoyo, el notario lo ponga de manifiesto, pero ya se pueda delimitar esa asistencia y apoyo contando con la voluntad, deseo y preferencia de la persona, no remitiéndola necesariamente a un procedimiento de carácter judicial. En eso que tradicionalmente ha venido sido denominando juicio de capacidad, necesariamente el criterio, por tanto, es distinto. Ahora creemos que se impone, como debía haber sido así siempre,
lo primero, no denominar los juicios de capacidad. No valoramos la capacidad, valoramos la aptitud para prestar un consentimiento informado de la persona que está delante de la notaría. Y luego, por otro lado, pues necesariamente el objeto debe ser complementar o asistir a su capacidad, no necesariamente remitirlo a un procedimiento de carácter judicial y mucho menos convertirse en un juicio de carácter patológico. Lo de menos será que la persona adolezca de una determinada patología o no. Lo demás será el tener la certeza, la certidumbre de que esa persona es consciente de lo que está haciendo, que esa decisión se ajusta a su deseo y preferencia y que está libre de injerencias indebidas. Y ahí es donde está el kit de nuestra intervención y nuestra valoración de la suficiencia de la persona. Muy bien, Torcuato. Y si te perdón, perdiste... Miguel Ángel, perdón. Adelante. Sí, me gustaría aportar algo en relación a una pregunta que hacían con la cuestión del apoyo. Simplemente una cuestión aclaratoria. Me parece que es importante entender que se trata de un concepto amplio, y se trata de un concepto elástico, diría yo. Entonces, cuando estamos pensando en apoyo, por si sirve la analogía, así como cuando pensamos en una persona con movilidad reducida y pensamos en que necesita una silla de ruedas o necesita una rampa, si me permiten el símil o la analogía, en este sentido, también los apoyos es lo que necesitaría una persona para poder ejercitar su capacidad jurídica. Y en esto quiero apuntar una cosa muy, muy rápida, que me parece que a nadie se le puede perder de vista, ¿no? Y es el papel que va a seguir, que ha cumplido siempre históricamente las familias de las personas con discapacidad. Aquí no voy a descubrir nada si digo que se trata de un grupo básico de apoyo para las personas que la componen, ¿no? Y en este sentido, en lo que tenga que ver con uno de sus miembros que sea más vulnerable, la familia sigue estando ahí y sigue siendo muy importante ese vínculo familiar, porque suelen ser los miembros de su familia las personas de la máxima confianza de esta persona que necesita una determinada asistencia o un determinado apoyo en la toma de decisiones. Entonces, quería puntualizar esto para no perder de vista que va a seguir cumpliendo un papel importantísimo los familiares de la persona que necesite un apoyo. Y por lo tanto, un ejemplo de apoyo es la ayuda que le dé un familiar a la persona que necesita en la toma de sus decisiones algún tipo de apoyo. Gracias. Yo diría, sí, siempre y cuando la persona con discapacidad así lo quiera. Porque, claro, no debemos olvidarnos también que, por lo menos yo en mi experiencia profesional, me encuentro muchísimas veces con que tenemos que hacer una labor de mediación entre la familia y la propia persona con discapacidad. Porque muchas veces, quiero decir, lo que la persona con discapacidad quiere y cómo está mediatizada la familia, ¿no? Respecto a este condicionante o este estereotipo que tenemos de discapacidad y como la sociedad ve a sus hijos, a sus hijas o a sus familiares como personas que no tienen capacidades, muchas veces tenemos muchas dificultades para que las familias puedan ver estas capacidades. Entonces, a mí me parece que es fundamental que una ley que te abre la posibilidad de que tú puedas tomar tus propias decisiones, que seas tú también quien decidas si quieres que esa familia o ese familiar te apoye y te acompañe en todo este camino, ¿no? Yo por eso decía antes también que me parece que para proteger en ciertas circunstancias o a ciertas personas, ¿no?, que cuentan con familias que por protección, ojo, que no voy a hablar de otra cosa, que por protección les quitan esa capacidad, ¿no? Ahí tenemos que asegurar que esa persona pueda tener la capacidad de poder decidir y, en todo caso, acompañar tanto a la persona como a la familia en esa transformación, ¿no? Y en que se pueda ir, que cada uno pueda expresar qué quiere, cómo ve la cosa, ¿no? Y apoyar en este sentido, tanto a la familia como a la propia persona con discapacidad.
porque creo que la persona con discapacidad es fundamental. Le hemos dotado de unas capacidades en este momento, ¿no? Con esto, y le hemos dotado de un derecho. Y los apoyos son un derecho. Y yo creo que como derecho social que son, me tienen que presentar esos apoyos y yo tengo que poder tener la posibilidad de decidir. ¿Vale? Por matizar, Eva, ¿eh? Gracias. Efectivamente, y te agradezco la puntualización, porque esto no iba, por supuesto, en ningún caso en desmedro de lo que hablamos y ya hemos hecho referencia de la autonomía y de la dignidad de la persona con discapacidad, que en ningún caso deben ser avasalladas, ni siquiera por miembros de su familia. Por supuesto, y te agradezco la puntualización, pero gracias sí, a ti. teniendo en cuenta lo anterior. Le damos... ¿Tú querías hablar? Le damos la palabra a Federico y le añado una pregunta. Perdóname, me tiene aquí sin contestar a mi pregunta. Ha hablado Federico antes, ¿verdad? Estoy con Torcuato, pues adelante tú. No, mira, era solamente porque quedaban ahí varias de las preguntas que has formulado en los huecos que se han dejado. Por ejemplo, se hablaba de las fundaciones tutelares. A ver, yo lo remarcaría más bien en el desempeño de la prestación de apoyo por personas jurídicas. Esto va a seguir ocurriendo. En la nueva ley, efectivamente, pueden prestar apoyo no solamente a las personas físicas, sino a las personas jurídicas, las entidades que cumplan esas condiciones sin ánimo de lucro y que tengan eso como objetivo. Por tanto, las fundaciones actuales. Yo puedo hablar específicamente de mi experiencia en el ámbito de las entidades que se integran en la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, que son alrededor de unas 20 y tantas, que ya se venían adelantando ese sistema y desempeñaban un modelo de tutela que ponía a la persona por delante, con independencia de que hay que pasar también a un proceso de revisión de la denominación. Las fundaciones tutelares tendrán que pasar a denominarse de una manera distinta, porque obviamente ya no estamos hablando de tutela. Las entidades públicas que desempeñan la tutela tendrán que revisar con mayor profundidad el sistema, porque el sistema requiere de una individualización y de un protagonismo de la persona, como estábamos diciendo, y por tanto no basta con una mera administración de los bienes y tal, sino con una cercanía a la persona, con lo cual significa que las entidades públicas tendrán que hacerlo de manera bastante distinta. Se hablaba también de los informes sociales a la Fiscalía. A ver, el procedimiento judicial, cuando tenga que hacerse la provisión de apoyo en el ámbito judicial, cambia radicalmente. En lugar de hacerse el juicio, el procedimiento de incapacidad en el que la familia tenía que demandar a la persona, otros se dirigían al fiscal y el fiscal formulaba la demanda, ahora en lugar de hacerlo así, el procedimiento general será de jurisdicción voluntaria, un procedimiento por tanto menos agresivo, mucho más relajado, de una manera diferente. Y se puede iniciar por las propias personas que soliciten los apoyos, las personas con discapacidad, las personas del entorno familiar, también puede ser la Fiscalía, y todos ellos pueden aportar informes sobre la situación, también informes sociales. No quiero meterme en mucho más porque ciertamente el problema es que abordar adecuadamente esta ley nos va a generar mucho más tiempo y me remito a la necesidad de que profundicemos en la formación y que para lo que necesitáis, pues aquí estamos. Bien, muchas gracias y excúsame por mi lapsus. Solamente una última para Federico de Blanca Entrena. Dice, al solicitar al defensor judicial en una aceptación de herencia, ¿hay que solicitar la adaptación a la ley o lo hacen de oficio los juzgados? Y no sé si tú, Federico, o en su caso, nuestro letrado en ejercicio que es Torcuato. Adelante. Bueno. Yo simplemente comentaros, el defensor judicial es un avance importante de la ley y así lo veníamos reclamando desde hace muchísimos años. El defensor judicial es una institución que inicialmente se reconocía con carácter transitorio en tanto una persona se le designaba un tutor y era finalmente objeto de incapacitación o modificación de la capacidad, como queramos llamarlo. El defensor judicial es una persona que asiste y apoya en adelante, conforme se limita en la legislación actual, a la persona para la realización de un acto concreto. Hay muchas personas que se veían abocadas a una privación de su derecho, a esa incapacitación, cuando en realidad lo que tenían que hacer es una o dos actuaciones en la vida con trascendencia jurídica y que suponían una limitación a su situación y a su capacidad de actuar. Eso se solventa ahora con el defensor judicial. Se designa judicialmente un defensor para un acto o varios, también a varios que pueden estar concaneados o que sean recurrentes, con lo cual se evita el establecer una medida de asistencia y de apoyo más intensa. El defensor judicial actuará y funcionará respetando la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad y conforme a lo que establezca la resolución judicial que lo establece. En los que estén en tramitación a día de hoy, pues evidentemente se concluyen esos procedimientos y el defensor judicial actuará
tanto si había sido nombrado con anterioridad como si ha sido designado en un procedimiento que esté pendiente a día de hoy, con arreglo, como hemos visto, a las disposiciones transitorias, creo que es la segunda, con arreglo a la regulación que de esa institución hace el vigente Código Civil, vigente a partir de septiembre. ¿De acuerdo? Así que esa es la situación un poco en que queda ese defensor judicial. Si Torcuato quiere hacer alguna otra aproximación. Torcuato, ¿dices algo o vamos para la nueva ronda de preguntas? No, estás en silencio. Perdona, sí, que tenía quitado el micro. Digo que el defensor judicial, tal y como lo ha señalado Federico, tal y como lo establece la ley, es un apoyo más puntual para determinadas cuestiones. En aquellos momentos en los que pueda haber conflicto de intereses al realizar algún tipo de actuación notarial, una escritura de adjudicación de herencia, por ejemplo, o venta de un bien, en lugar, como él señalaba muy bien, normalmente muchos de los juicios de incapacidad se tramitaban porque los hermanos iban a vender la casa de los padres y se encontraban con que el notario le decía, pues no, tienes que tramitar la incapacidad y venir aquí el tutor, etcétera, etcétera. Por tanto, ahora se nombraría un defensor judicial específicamente como apoyo para determinadas cuestiones y creo que será bastante más útil. ¿Que lo podrá hacer lo tendrá que hacer el juez? Sí, el nombramiento de defensor judicial se tiene que hacer en un procedimiento judicial. ¿El notario, por tanto, recabará que tenga ese nombramiento para que el acto notarial sea válido? Pues sí, también. Muy bien. Bueno, pues me tocaba a mí, no soy la administración, pero me tocaba, hay varias preguntas, pero bueno, ¿qué recursos hay? Pues los recursos en época de crisis son escasos, que es como define Lionel Robbins, Premio Nobel de Economía, la asignación de recursos escasos para necesidades humanas. Y ese es el problema que tenemos. Hemos partido de hacer la reforma, aunque no tuviéramos más recursos que los estrictos existentes, para luego después saltar a la petición de mayores recursos. Eso es un ámbito posibilista, pero es lo que, si no entrábamos por esa línea, no teníamos la reforma. Esto lo digo por haber participado en muchísimas. Hay cosas que se dejarán de hacer y hay actividades que habrá que hacer nuevamente. Y ahí ese es el periodo de transición. Evidentemente harán falta más recursos, habrá que reclamarlo, reivindicarlo, y el movimiento asociativo de la discapacidad y esta casa pues, va a estar al frente de esa pelea, que llevará tiempo para su puesta en práctica, pero que no cejaremos en el intento. Es lo mismo que cuando se han hecho otras leyes, no de la dependencia, que no hemos tenido participación, pero sí en los temas de igualdad de oportunidades. También hemos tenido dificultades con la accesibilidad, pero seguimos peleando y buscando soluciones al respecto. No es lo óptimo, pero si no, es que no movíamos ficha. En el sentido siguiente, hay mucha gente retardataria en determinados ámbitos de la Administración que no entendía ni quiere entender esta reforma. La posibilidad de que las personas con discapacidad sean oídas, tenidas en cuenta, como los niños en un proceso de divorcio, y que el juez les pueda llamar y pueda atenderles, o en un proceso de abusos sexuales. Y aquí es lo mismo que hemos peleado por el tema de que se acabe la esterilización de las niñas con discapacidad por el hecho de tener una discapacidad, que es una discriminación brutal. Entonces, no es una situación fácil, las familias no lo tienen fácil, y todos los que estamos en este sector pues intentamos meter el hombro y ver cómo podemos solventarlo. Nos llevará tiempo, pero venceremos, o sea, llegaremos tarde o temprano. La gota malaya, como me enseñó a mí doña Patro hace ya muchísimos años, la gota malaya sigue pim pam, y abre la vía. Pero bueno, esto es una opinión personal mía, pero no es institucional. Bien, nos vamos, que nos queda escasamente 20 minutos, que a las 7 menos algo tenemos que acabar, y tenemos las preguntas sobre el trabajo social. Raquel Ortega, ¿qué papel vamos a desempeñar las trabajadoras sociales de los equipos de los juzgados respecto a asesorar a los jueces en sus sentencias? De nuevo la misma persona. ¿Serán vinculantes nuestros informes sociales? Fátima Nogueira, ¿cualquier trabajador o trabajadora social podrá emitir un informe para este nuevo sistema de apoyo? ¿O esa función será exclusiva de los trabajadores sociales de los sistemas jurídicos? El EPAP de Salamanca, ¿cuál es el papel del Tribunal Supremo en esta reforma de modo específico y práctico? Bueno, me reservo la opinión, porque me remito a determinadas sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre estos temas, que realmente pues, han sido muy contrarias a todo esto.
La sala primera es la del derecho civil, es decir, la que sería la competente en estas materias. Espectador anónimo. ¿Cómo veis de importante la inclusión de la figura del trabajador social en el propio proceso judicial? Silvia, ¿qué consejo se le puede dar a los profesionales de trabajo social a la hora de trabajar con familias que afrontan con temor este cambio legislativo? Y al hilo de todo esto es una última de este tema, de este ámbito que se refiere al INS, pero que la meto aquí. Francisco Martínez, ¿se ha modificado la obligación legal del INS de comunicar a las fiscalías que una persona con discapacidad ha solicitado una orfandad? Te la dejo en tu ámbito, Torcuato. Y si no, bueno, aquí en la sala tenemos a un ilustre letrado de la Seguridad Social que quizá a lo mejor nos pueda ilustrar sobre ese tema. Muy bien, pues adelante, porque esta pregunta va para Rosa, va para Emiliana, pero también van para el resto si queréis intervenir. Rosa, adelante. A ver, yo desconozco cómo se va, o sea, quiero decir, no sé cómo, al final, no sé cómo se va a poner en marcha todo este entramado, ¿no? Quiero decir, y bueno, yo creo que hay que partir también de la propia valoración de la discapacidad. Creo que hace mucho tiempo que venimos solicitando también que se haga una modificación en el propio diagnóstico que se hace de la discapacidad, ¿no? Y creo que antes, al igual que se fijaba todo el rato en la falta de capacidades, pues igual también ahora habrá que valorar qué apoyos requerirá esa persona en función de las capacidades que pueda tener, ¿no? Yo veo desde ahí, a mí me parece fundamental también que cuando se hace la valoración de la discapacidad se tenga en cuenta todo este aspecto de los apoyos, también de la realidad social de la persona, quiero decir, en qué situación está esta persona, porque desde luego nosotros aquí, desde luego en Guipúzcoa, estamos viendo que cada vez, ¿no?, la valoración que se hace del aspecto social en las valoraciones de la discapacidad, pues cada vez en menores ocasiones se cuenta con la opinión de la trabajadora social o con que entrevista a la trabajadora social a la persona con discapacidad. Yo antes habéis hablado, ¿no?, de que es una ley, bueno, que es una modificación sin recursos, como suele pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va a tener sus limitaciones y yo creo que, bueno, que habrá que seguir teniendo en cuenta también a las personas con discapacidad y a las entidades que las representan para seguir luchando porque estas modificaciones vengan acompañadas de más recursos, ¿no? Pero también entiendo que hay muchas cosas que podemos hacer sin necesidad de recursos. Y lo que hace falta es una transformación de la forma o de la manera en la que vemos a las personas con discapacidad. Y creo que en las intervenciones que vayamos a hacer, esto tiene que quedar latente, ¿no? Creo que hay que tenerlas en cuenta y me parece que sí, que son, bueno, que me parece que la figura del trabajo social va a ser fundamental en todo esto, ¿no? Creo que podemos hacer unos informes sociales y hacer un diagnóstico social de cada persona viendo cuál es su situación, cuáles son sus necesidades de apoyo y cuáles son sus necesidades, ¿no? Y luego también ver cuáles podrían ser los recursos que se le pueden presentar para que pueda elegir, ¿no?, con los apoyos que requiera. Entonces yo creo que se nos abre una posibilidad, ¿no?, de poder analizar en profundidad y hacer un trabajo social con estas personas con discapacidad que creo que no se venía haciendo. Porque al final, cuando tú tienes discapacidad, normalmente las trabajadoras sociales de base solamente te conocen porque vas a hacer la valoración de la discapacidad y de la dependencia, pero no hay ningún tipo de intervención que se haga contigo, ni un diagnóstico social que se haga contigo, ni nada, ¿no? Y creo que cuando llega al juzgado una situación de estas es fundamental también que haya trabajadoras sociales que puedan valorar cuál es la situación de la persona con discapacidad, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por las resistencias que va a poder haber también hacia este cambio, porque las familias siguen intentando proteger y tenemos que tener en cuenta que está muy bien que quieran protegernos o que quieran proteger a sus hijos o hijas, pero también está claro que habrá que tener en cuenta lo que la persona con discapacidad quiere, ¿no? Yo diría esto así a bote pronto. Muy bien, muy bien. Emiliana. Bueno, sí, yo diría que esta reforma de la legislación civil y procesal ha venido para quedarse, ha costado 14 años de llegar hasta aquí. Es cierto que los recursos posiblemente no estén ad hoc a la situación que requiere la reforma, pero tengo que deciros que para nuestra profesión esto no es nuevo.
En esto nos venimos moviendo con mucha asiduidad y de décadas, ¿no? Y se habla ahora de la situación de la pandemia y de esta situación de crisis, pero nosotros hablamos desde el trabajo social de esta crisis social acumulada que viene desde el año 1996 con los recortes, con las privatizaciones, con la crisis del 2008, más recortes en el 2012, en el 2013, y la situación es una situación que ya describió en su momento el 7 de febrero del 2020, justo un mes antes de la pandemia prácticamente, el relator especial de Naciones Unidas, Philip Alston, cuando define cuáles son los desafíos de país en los que estamos. Y la verdad es que son en los que estábamos y en los que estamos. Pero yo creo que a mí me gusta ver la mitad del vaso lleno. Y hemos llegado y hemos conseguido una reforma legislativa que hemos dicho al inicio de esta sesión que es histórica, y lo es. Y, por tanto, como ha venido para quedarse, ahora lo que tenemos es que poner cada uno de nuestra parte, cada una de nuestra parte, y aquí yo digo que el ámbito de las profesiones tenemos un papel importantísimo. A mí, lógicamente, me toca hablar del trabajo social. ¿Y cómo se operativiza esto? Pues, efectivamente, la profesión que estamos en primera línea y posiblemente en más constante relación y vínculo con la persona con discapacidad y con su familia son las trabajadoras sociales. Digo trabajadoras porque mayoritariamente somos mujeres. Y, por tanto, tenemos un conocimiento de primera mano que tendremos que hacerlo y entender en los estadios siguientes a la hora de concretar cuáles son las medidas que la persona con discapacidad tiene derecho a ver cuál es su sistema de asistencia y apoyo y que se aplique y se haga efectivo. Y, en este sentido, el trabajo social forense tiene un papel también importante, porque, lo decía antes también la compañera Rosa, el trabajo social, las trabajadoras sociales, estamos en distintos sistemas de desarrollo de la vida de las personas, ¿no? Estamos en el ámbito de los servicios sociales en los 8.130 ayuntamientos de este país. Cualquier ayuntamiento, cualquier pedanía tiene de referencia una trabajadora social. Estamos en servicios especializados, como es el tema de la discapacidad. Estamos en el ámbito de la judicatura, en instituciones penitenciarias, hasta en el ejercicio libre, en educación también. Por tanto, somos una profesión que estamos en primera línea y que tenemos una capacidad de amplificar el desarrollo de lo que vayamos a ejercitar verdaderamente, de una manera verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y, en este sentido, pues tendremos que hacerlo a través de estos informes sociales que deberán ir vinculados. Nosotros estamos trabajando ahora y de manera muy concreta sobre lo que estamos llamando un sistema de clasificación diagnóstica en España. Es decir, el diagnóstico social tiene que ser una herramienta perfectamente medida y estudiada para que sea un elemento que sirva para actuar, por ejemplo, en estos casos. No solo a través de los informes sociales, sino hacer un trabajo y un análisis más en profundidad con la persona a la que queremos apoyar y con la que tenemos que estar dándole una mano en su propia decisión, que será la suya, ni siquiera la de su familia, será la suya, ¿no? Por tanto, decía que como esto ha venido para quedarse, pues ahora vamos a buscar los elementos de coordinación también, porque es verdad que los recursos materiales y económicos son necesarios, pero hay aspectos de coordinación entre profesionales que ayudan y de qué manera a que el desarrollo de este tipo de normativas las pongamos en abierto. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a otros temas. Hay algunas preguntas en el chat. ¿Y qué pasa con los trabajadores sociales que estamos en los juzgados? Pues desarrolláis un papel fundamental y cada vez seréis más importantes en el sistema, pese a todos los palos que os pongan en la rueda, porque todos conocemos cómo funcionan los juzgados. Y como decía el gitano, pleitos tenga y los ganes, que no lo refiero por la minoría étnica, sino por el dicho, ¿no? En el caso concreto que nos ocupa ahora, toca hablar de las fundaciones tutelares, pero hay unas últimas preguntas en el chat que yo no quiero hurtar, aunque hayan llegado tarde. Están referentes a las personas con enfermedad mental, a la dificultad que tienen estas personas para insertarse, para tener una vida comunitaria, cómo les va a afectar todo esto y las dificultades que supone la denominada patología dual. Patología dual, que es aquella que afecta por el consumo de determinadas sustancias que al final acaban modificando los patrones de conducta o la ordenación del cerebro y que te hace caer en una esquizofrenia o en otras dificultades derivadas de esta adicción
que te rompen la estructura mental del cerebro y que llega casi a un 20% de la enfermedad mental en estos momentos en nuestro país y en los países avanzados. Y que además va a ir a más, por las influencias de las drogas de diseño, etcétera. Entonces, ese es un problema y yo hablaría sobre las fundaciones tutelares, que volvemos para Torcuato, y si tiene alguna experiencia sobre enfermedad mental, pues agradecido. Y vamos acabando porque nos quedan escasamente 10 minutos. Fundaciones tutelares. EPAP de Salamanca. ¿Cuál es el papel de las fundaciones en los apoyos? ¿Cómo prestarán estos apoyos en la práctica en personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual? ¿Cómo subsanarán la escasez de profesionales con respecto a la gran cantidad de personas con discapacidad que requieren apoyos? Rosa Hillera, ¿cuál será el papel de las fundaciones tutelares en aquellas situaciones donde el testamento de los padres asignan su deseo de que sean tutelados por las mismas? Espectador anónimo. Y acabo. Desde el ámbito de la salud mental, mira, vuelve a salir, nos surge duda en cómo se va a tener en cuenta la opinión / decisión del paciente a la hora de realizar un ingreso en el hospital por descompensación clínica. Si el paciente en ese momento se niega a ingresar y viejo tema, y desde su equipo referente ven la necesidad por riesgo hacia la persona o incluso a terceros, ¿qué se va a hacer a partir de ahora? Actualmente se realizaba un ingreso involuntario solicitando una autorización al juzgado de referencia. Bueno, este es un tema que se está debatiendo en un proyecto de ley en las Cortes, si no estoy mal informado, y muy controvertido y muy problemático. Llevamos varios años, los últimos 15 o 20 años, debatiendo sobre ese tema de los internamientos forzosos por sentencia judicial. Bueno, yo lo dejo abierto para todos los que quieran intervenir rápidamente, pero empiezo por Torcuato porque está en el día a día de los juzgados. Adelante, Torcuato. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Mira, yo empezaría por eso último porque es muy interesante ese tema del internamiento involuntario. Sobre todo por señalar que no ha habido cambios, que una de las cuestiones que no ha querido afrontar esta ley pues era uno de los debates que, como Miguel Ángel señalaba, pues que vienen produciéndose en el ámbito de la discapacidad intelectual y de la enfermedad mental desde hace tiempo. Es un tema muy complejo que a mí me gustaría tratar con más profundidad por lo que tiene de situación de detención, de privación de derechos humanos, de privación de libertad, pero lo sustancial a lo que tenemos que cogernos es que la Ley 821, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Civil, no ha tocado el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula el internamiento involuntario. Por tanto, la situación sigue siendo la misma. Se podrá producir si hay un dictamen facultativo que establezca que la persona necesita un internamiento en contra de su voluntad, partiendo de que, como ha dicho ya el Tribunal Constitucional, eso supone una detención prácticamente y, por tanto, se le tienen que aplicar los mismos sistemas que la Ley de Enjuiciamiento Criminal garantiza para una persona detenida. Ya está, no me quedo más que en eso porque creo que era bueno contestarlo. El tema de las fundaciones tutelares. A ver, yo decía antes que efectivamente la ley señala con claridad que las personas jurídicas pueden desempeñar la tutela, como lo hacía la ley anterior. Ahora ya no la tutela, perdón, los apoyos que van a establecerse. Y prácticamente con los mismos requisitos que hacía la ley anterior. Ahora bien, lógicamente, si cambia el abanico de posibilidades de apoyo, si estamos hablando de curatela, pero también de defensor judicial, también de atribuciones de determinación de apoyo voluntario específicos realizados por la persona en un documento notarial o también incluso de guarda de hecho, pues cada una de esas funciones, quizá menos la de la guarda de hecho, podría realizarla también esos apoyos voluntarios, esos apoyos personales intensos, permanentes o solamente esporádicos y parciales, puede realizarlo sin duda las actuales fundaciones tutelares, que deben de pasar a denominarse algo similar a fundaciones prestadoras de apoyo, ¿no? De hecho, ya muchas de ellas están en ese planteamiento de cambio de denominación. Hay un tema también sustancial que yo tengo que un poco enorgullecerme de haber conseguido que en buena parte, por lo menos la Comisión de Codificación, escuchara nuestro argumento y lo introdujera en la ley. Y es algo que ya había hecho el Código de Familia catalán, que era establecer la incompatibilidad en la prestación de apoyos y al mismo tiempo la determinación, la prestación de servicios de una manera contractual. Es decir, el director de un centro no puede ser el curador, como antes, en muchos casos, el director de un centro desempeñaba la tutela y a veces se producía un conflicto de intereses y algunas decisiones no sabíamos si eran para ellos o para el centro.
El director de un centro no podrá ser curador, no podrá ser defensor judicial, no podrá ser tampoco guardador de hecho, está en el 250, en el último párrafo, y por tanto esa determinación de todos esos apoyos, esa incompatibilidad va a ser constante con todo esto. Entonces, eso es relevante, las entidades jurídicas que desempeñen los apoyos tienen un papel fundamental para hacerlo. Ahora, tienen que adaptar su modelo de prestación de apoyo a la situación nueva, un apoyo individualizado en el que la persona es la protagonista, en la que tengo que conocer y respetar su voluntad y preferencia. Y eso cambia totalmente respecto de lo que se estaba haciendo antes. Acabo, por no consumir más tiempo, por señalar, creo que lo dije antes, pero creo que es importante que lo sepáis los trabajadores sociales. Me parece una conquista que en el ámbito procesal se haya reconocido que supongan dictámenes periciales válidos para realizar en la determinación de los apoyos los informes de los trabajadores sociales. Muy bien, pues ya estamos en la fase final. 1 minuto, como en el Parlamento Europeo, yo que me dedico a temas europeos, en el Comité Económico y Social Europeo. 1 minuto tienes para decir lo que quieras, como si te enchufan en la televisión una alcachofa, no te van a dar más. A todos los ponentes, empezando por Emiliana, siguiendo por Rosa, Federico y Gregorio. Si queréis decir algo, ahora es el momento. Bueno, y 1 minuto. Como me has nombrado, yo te lo voy a decir en medio minuto. Sigo diciendo que estamos en un buen momento, que tenemos que saludar esta reforma, que ha costado mucho llegar hasta aquí y que ahora toca pues, engrasar bien la estructura social, tanto de lo público como desde lo privado, desde lo concertado, para hacer realidad y para que no seamos ahora nosotros un elemento que venga a que no se haga efectiva esta aplicación de la ley, ¿no? O sea, que ya como ya la tenemos la ley, pues entonces aplicarla. Muy bien. Rosa, 1 minuto, por favor. Vale, yo quiero lanzar también una lanza, ¿no?, a las entidades que representamos a personas con discapacidad. Creo que muchas veces estamos dando desde hace mucho tiempo estos apoyos que ahora se han regulado por ley, ¿no? Y que hay que dar valor precisamente a estos apoyos que ya se vienen realizando y que, por supuesto, hay que seguir desde todo el sistema de servicios sociales garantizando el que las personas que necesiten, ¿no?, estos apoyos las tengan. Se habla de enfermedad mental, que al final no hemos podido contestar nadie a este tema, ¿no? Pues bueno, yo también me toca muchas veces, ¿no? Porque bueno, pues no solamente una persona tiene una discapacidad, a veces existe, ¿no?, que confluyen en una persona diferentes discapacidades y también nos toca de cerca y está claro que, vamos, que van a requerir de otros apoyos como están requiriendo ya, ¿no? Y ya no solamente para la toma de decisiones, sino para su propia inclusión en la sociedad. Por eso creo que es fundamental también que se articulen bien todas las figuras, ¿no?, que pertenecemos al sistema de servicios sociales y que con un trabajo en red podamos ir dando respuesta al apoyo que van requiriendo las personas con discapacidad, sea cual sea la discapacidad que tienen, ¿no? Esto ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Sí. Gregorio. Muy rápidamente, quiero, en el mismo sentido a la que se hacía referencia Rosa, me parece que es indispensable contar con profesionales especializados en el ámbito social y que la labor de las trabajadoras y los trabajadores sociales en este sentido resulta indispensable. Estoy pensando tanto a la hora de aconsejar sobre las medidas de apoyo que pueden resultar idóneas en cada caso, teniendo en cuenta que el sistema de apoyos está pensado de manera individualizada. Y creo también que es fundamental contar con las trabajadoras y con los trabajadores sociales en todo aquello que está relacionado con lo que antes mencionábamos de la promoción de la autonomía y de la asistencia a las personas con discapacidad. Y que en este sentido reitero que el SERMI tiene que ser visto como un aliado de los demás operadores jurídicos, de los trabajadores y de las trabajadoras sociales, ya que nos encontramos involucrados en tareas que persiguen el mismo fin. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Federico, ¿quieres decir algo? Bueno, vamos a ver. Yo sí, lógicamente... Te ruego brevedad, brevedad, porfa. Sí, va a ser, no voy a llegar ni al minuto. Creo que debemos estar de enhorabuena. Estamos viendo los inconvenientes que pueden derivar de una praxis que no sea todo lo satisfactoria que podamos entender de la nueva legislación, pero debemos estar de enhorabuena porque nos abre el campo de una manera infinita hacia el respeto
a los derechos y a la dignidad de las personas con discapacidad. Yo creo que los que llevamos trabajando años detrás de conseguir esta reforma, creíamos honestamente que esto no lo llegaríamos a ver nunca. Evidentemente, debemos de trabajar en el sentido de que estamos viendo en estos encuentros, en potenciar una praxis adecuada con arreglo a los principios derivados de esta ley. Y no cansarnos en ello. Y si llevamos 20 años trabajando en la consecución práctica de esta ley, no debemos, digamos, arredrarnos o asustarnos ante otros 20 años, por lo menos, trabajando en una adecuada aplicación de la misma. Eso es simplemente lo que quería aportar como conclusión. Muchas gracias. Torcuato. Estamos también en ese carácter positivo. Efectivamente, la ley es una gran novedad y una enorme ventaja para todos, en nuestro ámbito, las personas con discapacidad, pero desde luego también, y hay un ámbito enormemente mayoritario de personas mayores que van a requerir apoyo adecuado para poder tomar decisiones y a los que nos pasamos ahora a un sistema que será mucho menos agresivo que el anterior. Entonces, yo creo que es natural que se produzca una cierta inseguridad, pero esta inseguridad estamos seguros de que valga la contradicción, de que va a ser para bueno. Vamos a mejorar sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Yo ya voy a proceder al cierre del seminario. Se han quedado preguntas en el tintero, han llegado más tarde y bueno, pero no importa. Estos seminarios que estamos haciendo ahora es un ciclo. Hay un próximo seminario el 24 de junio de 11 a 12:15 aquí sobre los mayores. Es decir, que también son un gran colectivo de personas que en algún momento pues podemos tener dificultad cognitiva o de otra índole, ¿no? Entonces, eso lo organizaremos con la plataforma de mayores y pensionistas de España y con otras organizaciones. Muchas de las preguntas se reciclarán e irán para formar las preguntas para los ponentes próximos. Esto se ha grabado, ha sido un éxito, ha habido un pico de gente de hasta 600 personas enganchadas, ya esto va bajando y por eso no debe durar más de 2 horas, hora y media, 2 horas. Y bueno, pues al estar grabado se os pasará en la conexión, se os invitará a las próximas jornadas, el que quiera lo puede difundir o pueden engancharse y seguir viendo. Será con otros profesionales, algunos repetirán, pero enfocado en este caso para las personas mayores. 9 millones de personas mayores y pensionistas existen en nuestro país. Entonces, estamos hablando de un grupo muy importante. Tenemos un hashtag que es sujetos y no objetos, que si queréis decir algo o utilizarlo, pues estaríamos encantados. Sujetos y no objetos, que es va al trasfondo de lo que estamos hablando aquí. Atender a las personas y son sujetos, no un mueble que toma la decisión por él, o un animal o un niño que tú decides según tú crees que es su interés, pero resulta que su interés a lo mejor no va por ahí. En fin, son temas complicados, pero tenemos que seguir haciendo muchas más actividades como estas. La prueba está en el tirón que se está teniendo, el grado de seguir la actividad es muy alto en porcentaje y por tanto, bueno, pues esto nos anima para seguir en el brete y la próxima la de mayores, luego habrá una para el tercer sector, otra para las fundaciones, otra para el Consejo General de la Abogacía y los colegios de abogados en España desde septiembre, etcétera. Y haremos todas las que sean necesarias en conjunción con estos agentes que hemos dicho antes, Consejo General del Notariado, Aequitas, CERMI, fundaciones tutelares y la propia Fundación 11, y espero no haberme dejado a nadie en el tintero. Bueno, y muchas otras asociaciones más. Pues nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos.